Hola, bienvenidos queridos estudiantes al curso de matemáticas. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro del área que es el planteo de ecuaciones. El planteo de ecuaciones nos va a permitir transformar el lenguaje cotidiano a un lenguaje simbólico para poder encontrar el valor de una incógnita que viene a ser, por lo general, la pregunta que nos hacen al momento de plantearnos un problema o un ejercicio dentro del área de matemáticas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En el ejemplo nos dice, se tiene 40 litros de leche y se requiere repartir entre 5 personas. ¿Cuántos litros le toca a cada persona? Vamos aquí a abrir una pizarra, tenemos nuestro ejercicio. Vamos a identificar los datos que nos da el problema. En primer lugar, nos dice que tenemos 40 litros de leche y se requiere repartir entre 5 personas. La palabra repartir en este problema simboliza una operación matemática de división. Y la pregunta a esta cuestión es, ¿cuántos litros le toca a cada persona? Entonces, vamos a colocar primero nuestros datos. En primer lugar, vamos a cambiar de color por acá. Tenemos cantidad de leche. Cantidad de leche. La cantidad de leche según el problema son 40 litros. Y se quiere repartir entre 5 personas. Entonces el siguiente dato sería número de personas. Y nos dice que es 5. La palabra repartir nos dice que la operación matemática que vamos a realizar acá es la operación de división. Entonces acá vamos a ir a la siguiente parte del problema que viene a ser la parte de operación. Ahora que tengo la parte de operación, aquí voy a hacer la operación. Tengo que la cantidad para cada persona, ¿cómo lo calculo? Lo calculo simplemente dividiendo la cantidad total entre el número de personas. Y acá simplemente tengo que reemplazar datos. Vamos a poner por acá, reemplazando datos. Tenemos que la cantidad por cada persona, voy a poner que es la incógnita X, esto es igual a la cantidad total de leche que tengo como dato que es 40 litros, entre el número de personas que tengo como dato que es 5. Entonces, haciendo la división respectiva, 40 entre 5 sería 8 litros. Por lo tanto, la respuesta sería que a cada persona le corresponde 8 litros. Esto es un ejercicio que de repente lo vemos dentro del nivel de primaria, dentro del nivel de primer año de secundaria. Entonces, vamos a ver que cuando tenemos un problema para plantear una ecuación, suelen venir algunas frases claves dentro del texto que nosotros debemos de identificar antes de empezar a plantear los datos y plantear la operación matemática que vamos a utilizar al momento de resolver. ¿Cuáles son estas frases claves? La primera frase es equivale, es tanto como, da como, resultado. Esta frase, cuando tenemos dentro del texto de nuestro problema, siempre equivale en el lenguaje simbólico al símbolo de igual. Vamos con la siguiente frase. La siguiente frase es aumentar, agregar, se aumenta, se suma. Cuando tenemos esta frase de aumentar, agregar, se aumenta en, se suma, se refiere a la operación matemática de suma y simbólicamente se representa por el símbolo de más. Vayamos con la siguiente frase. La siguiente frase dice quitar, disminuir, disminuido en. Cuando hablamos de quitar en matemáticas, se refiere a la operación matemática de resta o diferencia, que se simboliza por el símbolo de menos. Vayamos con la siguiente frase. La siguiente frase nos dice de, del, es el.
Aquí vamos a poner un ejemplo puntual. El ejemplo puntual de esta operación matemática, por ejemplo, si yo tendría aquí, a ver por acá, el doble de. Doble me dice que tengo que multiplicar, bueno, doble me dice que es un número de 2 y d me dice que es la operación de multiplicación. Y aquí coloco triple del. Triple se refiere al número 3 y cuando tengo del se refiere a una multiplicación. 3 por algo, ¿sí? Y es vamos a colocar por ejemplo acá, Pablo es el doble de la edad de Juan. ¿Qué me quiere decir esto? Que la edad de Pablo, que si por ejemplo la edad de Pablo es 2 veces E, la edad de Juan es 1 vez E, porque dice que es el doble de la edad de Juan. Esto lo vamos a entender poco a poco cuando vayamos planteando nuestros problemas. El siguiente viene a ser un número. Cuando tenemos en la ecuación o en el problema para resolver la ecuación, la expresión que dice un número se refiere directamente a una variable. Como yo no conozco el valor de ese número, puedo utilizar cualquier letra como una variable. Por ejemplo, puedes utilizar la letra X, puedes utilizar la letra A, puedes utilizar la letra L, puedes utilizar la letra K o cualquier otra letra que se te ocurra para representar ese número desconocido que tienes dentro del problema. Por ejemplo, vamos a ver acá un número que suma 17 a otro número, ¿no? Ahí tenemos. Tenemos un número A que suma 17 a otro número, B. ¿Sí? Serían números que están representados por unas letras. Bueno, veamos aquí un ejemplo con la siguiente frase. La siguiente frase dice el doble de un número. Cuando tenemos este tipo de expresiones en los problemas, por lo general, ¿cómo lo relacionamos? Vamos a ver que esto se relaciona como, por ejemplo, primero coloco acá el número. Y como me dice el doble del número, y aquí coloco el doble del número, entonces, cuando me dice un número, yo digo que el número es una variable A porque no lo conozco. El doble de este número sería el mismo número multiplicado por 2. Sería 2 por A, que es simplemente 2A, ¿no? El doble del número. En la siguiente frase dice, dos números consecutivos. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Vamos a partir de un ejemplo. Aquí, partir de un ejemplo. Dice dos números consecutivos. Si miramos nuestra recta numérica, aquí, vamos a plantear nuestra recta numérica. Tenemos, por ejemplo, que el 1, su número consecutivo es el 2, su número consecutivo es el 3, el 4, el 5, el 6. Y que la diferencia entre un número y su consecutivo siempre va a ser 1. De 1 hacia 2 tengo que sumarle 1 para llegar a 2. De 2 para llegar hacia 3 tengo que sumarle 1. De 3 para llegar a 4 tengo que sumarle 1. De 4 para llegar a 5 tengo que sumarle 1. De 5 para llegar a 6 tengo que sumarle 1. Si yo tuviese acá un número n en mi recta, el número consecutivo tendría que sumarle 1. Y el número consecutivo aquí sería simplemente el valor del número n más 1. Y estos son los números consecutivos. Entonces, si quiero representar esta frase, dos números consecutivos en función de letras o variables, lo que tendría que hacer es colocar el primer número como el valor de x, que no lo conozco, y su consecutivo sería simplemente x más 1. O de repente coloco n y su consecutivo sería n más 1 porque la diferencia entre el número y su consecutivo sería simplemente la unidad. Vamos con la siguiente frase. La suma de dos números consecutivos. Ahora que ya tenemos los números consecutivos, vamos a ver cuál es la suma de dos números consecutivos. Entonces, primero colocamos los números.
el primer número y su consecutivo, que sería x más 1. Y como acá me dice la suma, se está refiriendo a una operación matemática de suma. Entonces simplemente acá tendría que colocar el símbolo de más. X más 1, que vendría a ser su consecutivo. El siguiente, el cuádruplo de lo que tengo aumentado en 20. Aquí vamos a ver dos frases que son lo mismo. Vamos a borrar todo. Y aquí vemos, por ejemplo, el cuádruplo de lo que tengo aumentado en 20. El cuádruplo de lo que tengo aumentado en 20. En comunicación, los símbolos de puntuación como la coma significan una pausa. Pero en matemáticas, las comas significan simplemente una separación entre paréntesis. Y aquí tenemos, por ejemplo, dice el primero, el cuádruplo de lo que tengo aumentado en 20. Esto sería simplemente, mira, el cuádruplo de lo que tengo. ¿Yo sé lo que tengo? No. Aquí voy a poner lo que tengo y aquí voy a poner el cuádruplo. Empezamos de esta manera. Primero, no sé lo que tengo. Entonces, como no sé lo que tengo, voy a poner que acá que sea una X. El cuádruplo de lo que tengo sería 4X. Según la frase nos dice el cuádruplo de lo que tengo aumentado en 20. Esa es la primera frase. La segunda frase, hay una coma que dice el cuádruplo y hay una coma. Y esa coma significa simplemente paréntesis de lo que tengo aumentado en 20. De lo que tengo aumentado en 20. Y recordemos que cuando dice aumentado, significa la suma. Ahora, si resolvemos esto, vamos a resolverlo por acá. Veríamos que esto, por ejemplo, es simplemente 4x más 20. Y esto sería aplicando nuestra propiedad distributiva. El 4 multiplica tanto a la x como al 20. Esto sería 4x más 80, ¿no? O si podemos hacerlo paso a paso, sería 4x más 4 por 20, que sería 4x más 80. Y ahí tenemos que es la misma frase, pero la diferencia lo hace la coma que tenemos colocada acá, para que las dos expresiones matemáticamente sean completamente distintas. Vamos con la siguiente expresión. La siguiente expresión, y con esto ya terminamos esta parte, vendría a ser A es el doble de B. Entonces, tenemos un número A, colocar por acá con otro color, tenemos un número A, y nos dice que A es, y si recordamos acá, la palabra es, equivale a decir igual. A es igual al doble de, el doble significa 2, de B. Y simbólicamente esa frase estaría representada por esta expresión matemática. Ahora que conocemos estas frases claves de los problemas de matemáticas, vamos a continuar con nuestros pequeños problemas de matemáticas resolviéndolo para que sepas cómo plantearlos y cómo resolverlos en tu clase.